Justamente estamos hablando acerca de la necesidad de que podamos entender que la Biblia es Dios mismo hablando con nosotros. Aunque Él es Dios de toda la creación, como dijimos la semana pasada, Dios es un Dios personal. Y por lo tanto yo tengo que hacer lo mío. ¿Y cómo lo hago mío? Cuando yo me apropio de lo que Dios dice acerca de mí en su palabra. Sí, pero dice Israel, sí, pero dice los judíos, sí. Pero recuerden que dice después en el Nuevo Testamento que ya no es judío, ya no es griego, ¿no? Ahora la palabra de Dios es para todos aquellos que deciden creer en Dios. Y habíamos dicho que la tarea fundamental de todo cristiano no es simplemente servir, primeramente es creer en la palabra. Porque al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible, ¿no? Entonces esa es la importancia y la necesidad. Y vimos en Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es digna. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que ese mismo Dios que abrió el mar para que pase su pueblo, ese mismo Dios que sostuvo a Isaías, y cuando éste golpeó el río y se detuvieron las aguas y él pudo cruzar, ese mismo Dios que sigue pues obrando en nuestros días hasta hoy, ¿no? Y la necesidad del pueblo de Dios es creer en Él. Porque es muy fácil decir yo creo en Dios. Los demonios creen en Dios, por si acaso. La diferencia está que dice que los cristianos obedecemos a Dios. Los demonios no obedecen a Dios. Ahora, la obediencia se mide también por el nivel de fe que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces el enemigo de la fe no es Satanás. El enemigo de la fe es la incredulidad que puede operar en el corazón de cada uno de los cristianos, aún conociendo la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿no?, que Dios está en todas partes. Dios es espíritu y por lo tanto no hay lugar donde uno pueda estar pues oculto de la presencia de Dios, sino que al contrario, dice su palabra, ¿no?, el libro de Salmos, que no podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Ahora que estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está pues en la frontera, Dios está en los continentes, Dios gobierna en todas partes, en los aires, en la tierra y debajo de la tierra. La presencia de Dios está ahí, y dice que Dios sostiene toda la creación, ¿no?, en sus manos. Entonces es importante que nosotros podamos entender que también la palabra de Dios, y es Dios mismo hablando, nos dice en el libro de Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que Él la envió. Entonces esto es importante, dice, la palabra de Dios nunca va a regresar al Señor vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual Él dice la envió. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios ha enviado su palabra para nuestras vidas con la finalidad de que usted sea bendecido por la palabra. Porque hemos dicho que una persona que es bendecida es una persona que vive bajo la cobertura de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la influencia del poder que es transformador y que es un provocador de milagros, prodigios y señales. ¿Para qué? Para que usted pueda bendecir a las familias de la tierra. Entonces, todo cristiano tiene que cumplir esa tarea. Y la única forma de que usted pueda entender este propósito es que usted se mete en la profundidad de la palabra. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Porque el anhelo y el deseo del hombre y de la mujer es ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Pero ¿por qué hay estos cristianos que están tristes, preocupados, afanados, desesperados? Como la gente del mundo, como la gente que no tiene a Dios, como la gente que no cree en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es que todavía estamos trayendo las cosas del mundo acá a la iglesia, y parte de lo que traemos aquí a la iglesia es la incredulidad.
Ahora, la incredulidad, hermanos, no es algo nuevo. Es algo que viene desde tiempos muy remotos. Desde que el hombre pecó, ¿no?, comenzó a experimentar, pues, consecuencias negativas sobre su vida. Y esas consecuencias negativas comenzaron a producir incredulidad en las personas. ¿Será posible? ¿Será Dios verdaderamente? ¿Existirá Dios? ¿Existirá vida después de la muerte? ¿Seré feliz? ¿Mirá bien la vida? Y el hombre comienza a cuestionar. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que lo que a Dios más le desagrada es la incredulidad de los hombres. Porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Y que no solamente dice que existe, sino que es galardonador. ¿Qué significa? Que es aquel que recompensa a sus hijos que creen en Él. Entonces, yo te vengo a decir en nombre del Señor Jesucristo y en nombre de la palabra de Dios Padre, que Él te quiere recompensar a ti. Pero lo que te va a pedir es que tú te acerques a Él creyendo. Amén. Que desarrollemos la fe. ¿Y cómo desarrollo la fe, pastor? Pues dice que la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que miren lo que dice Jesús, ¿no? El Dios Todopoderoso nos dice lo siguiente. En Lucas 11:28. Y Él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mientras la gente está buscando desesperadamente la felicidad en el mundo, los cristianos, dice, pues somos completamente felices por recibir la plenitud sobre nuestra vida cuando nos sentamos y podemos escuchar a Dios hablando con nosotros. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó a la humanidad. Y todo creador, todo diseñador, todo aquel que hace un producto, ¿no?, un televisor, una radio, estos equipitos, cuando vienen en una caja, vienen dentro como un manual, el cual el que lo creó te dice cómo funciona. Y si tú quieres experimentar lo mejor de tu inversión, que es esto de acá, tienes que leer el manual. Pero ¿cuántos de nosotros leemos el manual? Lo mismo ocurre con tu vida cristiana. El autor de tu vida, aquel que te diseñó, te dice: yo tengo aquí, en mis palabras, lo que tú necesitas para que seas plenamente feliz. El tema está en que muchas veces nosotros no queremos leer la palabra de Dios. Solamente yo con unos cuantos versículos estoy contento. Hermanos, necesitamos entrar en la profundidad de querer escuchar lo que Dios nos dice. Es muy fácil escuchar al mundo, porque el mundo grita, hay un montón de bulla, ruido, crisis, problemas, ¿no? Y nos pueden distraer. Pero la palabra de Dios dice, y lo dice el mismo Dios Todopoderoso, dice que bienaventurado, hombre o mujer completamente feliz, los que oyen la palabra de Dios y inmediatamente añaden y la guardan. ¿Qué significa? No solamente es oír, sino dice que es ponerla en práctica. Por ejemplo, hijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tenga largura de días y ¿qué más dice? Y todo te salga. ¿Cuándo quiere que le vaya bien en la vida? Entonces empieza haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo quieren disfrutar de un matrimonio feliz? ¿Qué dice la palabra? Marido, ama a tu esposa hasta el punto de entregar tu vida por ella, y vas a tener un matrimonio feliz. ¿Qué le dice la mujer con relación a su marido? ¿Qué tiene que hacer la mujer? No dice que lo ame. ¿Qué tiene que hacerlo? Tienen que respetarlo, tienen que honrarlo, tienen que admirarlo. Si tienes problemas en tu matrimonio, pregúntate si estás haciendo lo que Dios dice o estás haciendo lo que tú quieres. Porque si haces lo que Dios te dice, tú vas a ser plenamente, ¿qué cosa dice? Feliz. Plenamente feliz. Igual en los negocios, igual en tu empresa, igual para lo que tú quieras. La palabra de Dios tiene todas las respuestas que tú necesitas para que te puedas vivir completamente feliz. Recuerden, no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Y el Señor nos plasma pues muy claro, ¿no? Él dice en 1 Juan 2:17 que el mundo, no dice pasará y los deseos del hombre pasará, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer, dice, para siempre.
Jesús también lo dijo de la siguiente manera: cielo y tierra pasará, mas mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Y terminábamos la semana pasada diciendo que hay una necesidad en los hijos de Dios. ¿Saben que el problema que muchos hijos de Dios tienen para relacionarse con Dios Padre es su experiencia natural que tuvieron con sus padres naturales? Nuestra experiencia natural muchas veces impide, cuando ha sido muy marcada de una manera negativa por nuestro Padre, nos impide muchas veces aceptar lo que Dios dice como algo completamente verdadero. ¿Por qué? Porque inmediatamente tenemos ese pensamiento de que Padre, Padre, ¿no? Y como este Padre me falló, a lo mejor este Padre también me va a fallar. Y no estamos entendiendo que tenemos un Dios que es fiel, que cumple sus promesas, ¿no? Por eso la necesidad de decir en Deuteronomio capítulo 7, verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mí. ¿Qué dice mí? ¿Qué? Generaciones. Pero hay una necesidad que depende de ti, depende de usted. Usted tiene que conocer a Dios para que usted pueda transmitir ese legado, esta herencia, a su siguiente generación. Y yo quiero que usted, a través de la lectura de la palabra el día de hoy, vamos a darnos cuenta, ¿no?, de que somos seres humanos, que tenemos todavía un gran defecto dentro de nosotros que se llama incredulidad. Ahora, esto no es condenación para nadie, venimos arrastrando cosas del pasado y la incredulidad es una de ellas. Evangelio de Marcos capítulo 9, versos del 17 al 24. Oigan por favor lo que la palabra de Dios dice. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera, dice, le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, escuchen lo que Jesús dice, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No son palabras muy gratas, son palabras muy duras. Traédmelo, dice, con relación al muchacho, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón para el entendimiento, Señor, de tu palabra. Y ayúdanos, Señor Dios, a terminar con una incredulidad de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la incredulidad no es algo nuevo. Nos pasó a nosotros. Yo cuando fui nuevo en la fe, llegué a la iglesia, me senté y comencé a escuchar lo que decían. Y yo pensé, pues, la gente tal vez ha lavado la cabeza, ¿no? ¿Cómo van a hacer aquello o aquello? No me parece correcto, que hay Dios, sí, pero yo conozco a Dios, pero Dios es Dios el que está ahí en una cruz colgado, ¿no? O que se que cielo, por allá muy lejano. Y era parte de mi desconocimiento. Yo no creo que soy el único que pensaba eso, ¿no? O sea, creo que todos hemos llegado siempre con nuestras incredulidades. Pero cuando uno viene a Jesús y cuando uno comienza a tener esa experiencia de poder escuchar a Dios hablándonos, entonces las cosas cambian. Y lo importante de todo eso, hermanos, es que hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Es escuchar lo que Jesús nos está diciendo. Lo primero que hace Jesús es reclamarle a su generación. Y preste atención.
lo primero que Jesús nos está haciendo a nosotros, los cristianos, es reclamarnos. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros dice que vienen 1000 generaciones que deberían experimentar la prosperidad, la salud, el bienestar y la seguridad en sus vidas. ¿Por qué? Porque comienza en nosotros que estamos aquí escuchando la voz de Dios. Pero sin embargo dice que Dios reclama a la generación de su tiempo y le comienza a decir pues que ellos son incrédulos. Pero no solamente queda en eso, sino que la incredulidad produce un malestar, un fastidio en Dios. Porque si yo voy al texto bíblico, dice, Jesús le dice, oh generación incrédula, y luego dice, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque no hay nada que a Dios más le desagrade que vengamos aquí sin ninguna expectativa. No, voy a la iglesia así porque ya están mis hermanos, entonces la paso bien. Voy a la iglesia porque ya, oye, tengo que ir porque todo el mundo va. Hermanos, no podemos venir a la casa de Dios como que si estuviéramos yendo al trabajo, como si estuviéramos yendo a una reunión cualquiera. Usted no ha venido a tener un encuentro conmigo. Usted no ha venido a escucharme a mí, usted está escuchando la palabra de Dios. Y tienes el privilegio de que si estás aquí es porque, no es porque, ni siquiera porque tú has querido, sino porque dice que con cuerdas de amor yo te he atraído. ¿Para qué? Para que tú puedas escuchar la voz de Dios y tú puedas experimentar, conocerlo y disfrutar de su amor. Porque sepa usted que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora, la incredulidad o la falta de fe, hermanos, provoca en el corazón de Jesús pues una gran amargura. Pero vemos un caso de un hombre natural, un padre de familia, que tiene un hijo que desde muy pequeño, dice, Satanás lo tiene atado, lo sacude, hace que caiga en el suelo, comience a botar espuma por la boca, comience a crujir sus dientes, ¿no? Y este hombre había escuchado de Jesús. Y le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús? ¿Alguna vez alguien le escuchó de Jesús? De su milagro, que hacía milagros, que no curaba a los ciegos, a los leprosos, daba de comer. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Sí, lo hemos escuchado. Y este hombre no era ajeno. Dice que escuchó de Jesús y trajo a su niño con la esperanza de que se pudiera pues tener misericordia y pueda ser curado. Y también escuchó que los hijos, o sea, los discípulos de Jesús, también obraban pues milagros y prodigios y señales. Porque ya los discípulos habían sido enviados, ya echaban fuera demonios, ya curaban enfermos, ¿no? Pero dice la palabra que cuando Él los trajo, ellos no pudieron echarlo. ¿Y por qué no pudieron echarlo? Dice, porque no tenían la fe suficiente. Ah, entonces, pastor, puedo estar cerca de Jesús y puedo no tener fe. Sí. ¿Puedo estar cerca de Jesús y no creerle? Sí. Porque muchos nos han dicho, pensé que dice que si tuvieras una fe chiquitita como un granito de mostaza, bueno, eso es lo mínimo que dice Jesús. Pero nos habla de que debemos de fortalecer, nos habla de que debemos de crecer la fe que tenemos pues en nuestro interior. Y entonces este hombre llega con su incredulidad, donde Jesús, ¿no? Para pedirle justamente un milagro. Y le dice, tus discípulos no pudieron. A ver pues, si tú puedes hacer algo. Y viene con eso. Duda del accionar de los hombres provoca en nuestro corazón esa duda también en Dios. Y le dice pues a Jesús, no, a ver si tú puedes hacer algo. Estando delante del Dios Todopoderoso, habiendo escuchado de esos milagros de resurrección, de esos milagros de sanidad, de esos milagros, ¿no? Escuchando que Él es Dios, sin embargo dice que hay una duda en su corazón. Ahora, usted tiene que saber algo. Cuando hay un problema de enfermedad y esta enfermedad es prolongada, ¿ya? Comienza a operar dentro de nosotros la falta de fe.
comienza a operar dentro de nosotros la duda. Es como cuando, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, pastor, yo he escuchado la palabra y dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre, pastor. Entonces yo estoy orando por una casa. Amén, qué bueno. ¿Y cómo va a ser la casa? Hay una casa grande, con jardín, con piscina y con 3 pisos, bastante dormitorio, cochera para 4 carros, todo. Yo estoy orando por eso, pastor. Muy bien. Al cuarto mes, viene a la mente, pastor, ¿qué? Ahora estoy orando, pastor, por un departamento. ¿Y qué pasó con la casa? No, es que parece que no llega. Entonces voy a orar ahora por un departamento. Igual que tenga su cochera. 6 meses después, pastor, estoy orando por un terreno. No llega. Hasta que al final dejó de orar. Porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Pero te pregunto, ¿lo que tú quieres es para la gloria de Dios o es para ti? Dice, pedid y pedid mal porque pedid para vuestra vanagloria. Pero si pidiéramos para la gloria de Dios sería una cosa distinta. ¿Cuántos hicieron su tiempo con Dios esta semana? Usted sabe que usted es una persona bienaventurada cuando pone al servicio de Dios lo que usted tiene. Si usted tiene una casa, póngala al servicio de Dios y usted va a ver la bendición de Dios. Si tiene un auto, póngalo al servicio de Dios y usted va a ver la bendición de Dios. Si tú tienes una empresa, un negocio, pon tu fidelidad en las manos de Dios y tú vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha hecho. Todo aquel que pone a Dios primero, pues comienza a recibirle su bendición. Porque recuerde, Dios quiere bendecirte. A Dios no quiere que a ti te vaya mal. Por eso he dejado su palabra, para que usted y yo la podamos conocer. Y este hombre pues llega diciendo al Señor, creo que hay un problema en ti. Si puedes hacer algo, Señor, ayúdame. Y Marcos 9:22b dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 9, del 14 al 25? Es que Jesús le dice, yo no tengo ningún problema. En Dios no hay ningún problema. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios obrador de milagros, soy el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que bendice. En mí no hay ningún problema, sino que hay una necesidad en tu vida. ¿Y cuál es esa necesidad? Que tú necesitas desarrollar una confianza plena en lo que Jesús te va a decir. Y entonces, ¿qué significa confianza? Uno dice, no, pero tengo que tener confianza. Pero no habla de la confianza, y lo dije la semana pasada, en la cual los hombres nos tenemos, ¿no? Porque nuestra confianza muchas veces es interesada. Yo hago algo por ti porque tú me vas a dar algo a mí. Pero Dios dice, no, yo te voy a entregar algo, pero tú necesitas creer. Y creer y confianza es sinónimo de fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no ves, pero que sabes que es una realidad. Lo dijimos la semana pasada en Filipenses, capítulo 4, que por nada debemos estar afanosos y que antes no vamos delante de la presencia de Dios, en oración, en ruego. Y una vez que hemos presentado nuestras oraciones a Dios, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer, dice, es darle gracias a Dios. Porque cuando tú le dices, Señor, gracias, porque yo sé que he orado a ti y que ya tengo la respuesta del cielo en camino hacia mí. Y cuando uno vive con esa convicción, dice, y la fe de Dios guardará tu mente y tu corazón. Pero es importante que nosotros podamos entender cuál es el orden. Entonces Jesús le dice, en mí no hay ningún problema. El problema está en que tú necesitas desarrollar la fe suficiente, la confianza suficiente en mis palabras para que puedas ver la gloria de Dios Padre actuando en tu favor. La fe atrae todo lo bueno de Dios. La incredulidad aleja todo lo bueno de Dios de tu vida. Ahora, tenemos que reconocer algo, que en medio de las circunstancias difíciles que muchas veces nos toca vivir en la vida, rápidamente yo puedo decir, Señor, creo. Pero luego pasa el tiempo
Y mis palabras fueron simplemente palabras. No fue un credo verdadero. Hablamos la semana pasada también que Dios conoce mi mente y mi corazón. Y dice, conoce las intenciones. Porque muchos dicen, Señor, si tú lo curas, Señor, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer aquello. Y una vez que lo curas, ¿qué haces? No haces nada. Señor, si me bendice, Dios te bendice, ¿qué haces? ¿Cuántas personas han sido bendecidas y no están acá? Pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender lo que Dios dice, hermanos y hermanas. Necesitamos desarrollar esa fe en la palabra de Dios. Dice, e inmediatamente el Padre, al oír a Jesús, le dice, inmediatamente dijo, Señor, creo. Pero luego obró algo dentro de él que es una tremenda enseñanza para nosotros. Y le dijo, ayuda mi incredulidad. Amén. Porque aunque yo diga que creo, yo sé dentro de mí que en realidad hay un problema que se llama falta de fe o incredulidad. Y que lo único que puede resolver ese problema en mi interior eres tú, Señor, no yo. Porque la fe, dice, ¿viene por qué? Por ahí. ¿Y el oír qué cosa? Entonces, ¿quién es el único que puede resolver mi falta de fe en mi corazón? Dios, pues. Pero el tema está en que ahora Jesús no está de una manera visible. Pero su palabra está acá. Y su palabra que hemos visto, como decía en el libro de Hebreos, es viva y es eficaz. Usted tiene que entender que cuando usted va a la palabra de Dios, va a tener un encuentro con el Señor. Y es Dios quien te está hablando aquí. Y va a alimentar esa fe que tú necesitas. Pero a veces Dios sabe que no es cosa de un solo día, no es cosa de un mes o 2 meses. Es un tema de que todos los días tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y su palabra para poder seguir lidiando con ese tema de incredulidad. Porque yo tengo 35 años en la palabra. ¿Y en algún momento he tenido problemas con el tema de la incredulidad? Sí. Porque no significa que usted está aquí y ya se le acabó el problema de la incredulidad. No. Aparece. Por ejemplo, cuando estaba enfermo, y le decía, Señor, ¿y ahora? Si me voy, mi familia, pensando que yo puedo hacer las cosas mejor de lo que Dios puede hacer. O de repente cuando mis hijas tienen que estudiar. Hay momentos en que la incredulidad puede venir dentro de nosotros, conociendo la palabra. Pero cuando eso ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la palabra. Y decirle, Señor, ayuda en mi incredulidad. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. ¿Por qué, hermano? Porque las personas incrédulas no pueden agradar a Dios. ¿Por qué es importante que nosotros busquemos siempre a Dios? Porque las personas incrédulas no le pueden agradar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice que es un Dios que recompensa a aquellos que le buscan a Él. Y miren la libertad que Jesús nos da. El Señor, tengo este problema. Y el Señor dice, ven a mí. Porque el que viene yo no le echo fuera. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Podemos orar en el nombre de Jesús y recibir lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder vivir bien. Ahora, entiéndase lo que le estoy diciendo. No es que tú le vas a pedir tus caprichos y Dios te lo va a conceder. Dios te va a dar lo que tú verdaderamente necesitas para vivir bien. Porque muchos dicen, Señor, yo quiero $10,000 mensuales para vivir bien. Hermano, yo conozco mucha gente que antes no tenía y empezó a ganar
y hoy tiene más problemas de que lo que antes de llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque el dinero lo corrompió. No se puede amar a dos personas, dice, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. O amas el dinero o amas a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Así que en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? Es una confianza inmutable, inamovible, de saber, en la plena convicción de saber de que tenemos un Dios que es fiel. No es que vamos a probar, no. Él dijo y fue hecho. Lo vimos en el libro de Génesis. Toda la creación, pues dice, Dios dijo y fue hecho. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que aprender a no escuchar a las circunstancias. Pero pastor, yo recuerdo, hermanos, y se lo he contado a ustedes, ha habido momentos en que me piden orar por una persona que está muy mal, y yo voy con toda la intención de orar por esa persona para que el Señor tenga su gracia. Y en ocasiones Dios ha respondido y en otras ocasiones Dios no ha respondido de la manera que uno quisiera. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que es la voluntad de Dios, que es mucho mejor que la mía. Y como yo sé que es mucho mejor que la mía, siempre decimos: Señor, hágase tú. Porque tenemos un Dios que es fiel, pero también un Dios que es soberano. Ahora, en los momentos de crisis, en los momentos de grandes problemas, el enemigo siempre va a gritarnos cosas a nosotros. Ya ves, para eso vas a la iglesia. Ya ves, para eso ofrendas, diezmas. Ya ves, para eso estás ahí en esos grupos. Y el enemigo se levanta, ¿no? Y levanta voces y añade más problemas, ¿no? Pero ¿qué te dice el Señor? Deja de escuchar al mundo, ¿ya? Y aprende a desarrollar fe. Aprende a desarrollar confianza. Aprende a desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque tu milagro es el camino. Somos desesperados y hay que reconocerlo. Muchos queremos que las cosas sean hechas ya, pero Dios tiene un plan mejor. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Pastor, no entiendo esto. Sí, no lo entendemos. Lo que tú tienes que entender es que tú no tienes que comprender a Dios, sino tienes que aprender viviendo a recibir el amor de Dios. Porque los planes de Dios son mejores para nosotros. Y esto es importante. Ahora, es importante también que hay veces Dios obra sobre nuestra vida y hay veces vamos a poder entender las cosas de una manera como queremos, y otras veces el obrar de Dios nos va a destapar el cerebro porque no lo vamos a poder comprender. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de dos personas que tuvieron duda en su corazón. Pero en un ejemplo vamos a ver que aunque esa persona dudó en su corazón, Dios hizo un milagro. Y luego vamos a ver un ejemplo donde hubo una persona que también dudó de la palabra de Dios y tuvo una terrible consecuencia en su vida. Un pasaje bastante conocido está en el libro de Génesis, capítulo 18, versos del 9 al 15. Recuerden, tenga presente en esto: Dios siempre va a traer una palabra de gran bendición para sus vidas. Pero son las dudas, ¿ya?, lo que muchas veces hace que esa bendición no llegue a nosotros, sino incluso hasta que podamos experimentar cosas terribles. Génesis 18, del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
se rió, pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. En otra traducción dice: ya siendo como muerto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Escúchenme. Dios tenía todo el derecho para cancelarle la bendición a Abraham y Sara por su incredulidad. Pero como Dios tiene un plan y un propósito, muchas veces el Señor va a continuar con su proyecto ante usted y yo dudemos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas veces usted ha orado sinceramente con dudas? Y Dios le ha respondido. ¿Sí o no? Hemos orado y hemos tenido dudas. Ay, pasa el tiempo, oh, mira las circunstancias. ¿Será posible? Y sin embargo, vino la respuesta de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de tu incredulidad, tiene un plan mejor de lo que tú esperas para tu vida. Y esta enseñanza de Sara, esta enseñanza de Abraham, nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión. ¿Qué era lo que más anhelaba esta pareja de ancianos? Tener una descendencia. Y dice la palabra que ellos tenían ya, pues, habrán pasado 100 años y Sara tenía los 99 años. Y Sara ve, pues, sus limitaciones. Yo no tengo costumbre, ya estoy viejita, y ni hablar de mi marido que ya está para otro lado. ¿No? Claro, pues, más de 100 años. Y entonces, ¿qué le dice? Al mirar y ella y ver sus circunstancias, lo primero que hace, no, ¿qué va a ser posible? ¿No? Aunque fue una palabra de gran bendición para ella. Hermano, no ponga atención a las circunstancias. No limite a Dios pensando que Dios es un hombre como usted. Tenemos un Dios que es ilimitado, un Dios que es omnisciente y omnipresente, un Dios que sigue siendo el Todopoderoso, un Dios que dice: ¿acaso habrá algo difícil? Pero en Lucas dice: ¿acaso habrá algo imposible para mí? No, dice, no lo hay. ¿Qué vuelve muchas veces que los milagros no ocurren en la vida? Jesús nos lo enseñó, dice, cuando Él volvió a su tierra y comenzó a predicar, dice, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué cosa hacía? No creía, pues. Muchas veces no ocurren en nuestra vida cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque todavía dudamos. Pero hermanos, cuando hay dudas en nuestras vidas, las dudas nos hacen perder la bendición de Dios. Las dudas alejan todo el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque la duda es una abominación para Dios. Pero como hemos visto, tenemos un Dios que es maravilloso, que aunque haya dudas en tu corazón, Dios sigue cumpliendo lo que Él ha prometido, ¿no? Ahora, ¿por qué cree usted que seguimos experimentando las bendiciones de Dios? Porque Dios nos ama. Y porque los planes de Dios son más grandes, más buenos, que lo que nosotros mismos estamos pensando. Dice la palabra también aquí algo que es importante. Cuando Dios le trajo una palabra a Abraham y Sara, dice, hay una palabra que Dios dice, a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. No en tu tiempo, a su tiempo. Al tiempo de Dios. Vimos la semana pasada que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, Dios va a llegar a cumplir esa promesa en tu vida. No es cuando nosotros queremos, sino es en el tiempo de Dios, ¿no?
Y aunque nosotros hayamos experimentado un momento, un tiempo de incredulidad, al tiempo de Dios vamos a cosechar de la bendición de Dios. Por eso un cristiano tiene que tener siempre presente la palabra de Dios. Hermanos, no aborte sus sueños. Porque si usted ha tenido un sueño, es porque Dios se lo ha dado a usted. Y que a su tiempo, diga conmigo nuevamente, a su tiempo, ese sueño se ha cumplido. Porque Dios no se olvida de tus sueños. Así que por lo tanto usted tampoco se olvide. Manténgalo vivo. Por eso es que como iglesia lo animamos a ustedes, que estudien la palabra, que atesoren la palabra de Dios. Porque al que usted y yo fallemos, Dios no falla. Aunque nosotros no cumplamos en ocasiones, nuestro Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo por el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Así que creamos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que no cambia, que es inmutable. Nosotros como iglesia estamos orando por un local propio, ¿no? Para poder levantar la iglesia aquí en este sector. Naturalmente, hermanos, soy consciente, no podemos hacerlo, porque con la cruz estamos alquilando locales, naturalmente. Pero yo sigo orando por ese terreno. ¿Por qué? Porque no depende de lo natural, sino depende del accionar sobrenatural de nuestro Dios. Si Dios quiere, tendremos nuestro terreno. Y si no quiere, vamos a seguir alquilando nuestro local. ¿Por qué? Porque esta iglesia no va a cerrar. Esta iglesia va a continuar. Porque está dentro del plan y del propósito de Dios. Porque esa es su voluntad. Recuerda que cuando confesamos y declaramos que esta es mi Biblia, estamos diciendo, yo soy lo que dice Dios que soy. Yo tendré lo que Dios dice que vamos a tener. Yo voy a hacer lo que Dios dice que voy a hacer. Yo voy a llegar hasta donde Dios dice que voy a llegar. Porque tengo un Dios que es completamente fiel. Así que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en casa. Pero ¿sabe qué pasa? También la mayoría de nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Usted puede tener la Biblia en su casa, pero eso no le garantiza que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. Hay una palabra muy dura que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Cuando vamos al tiempo de oración, ¿cuántos se conectan? Cuando le dicen que hagan su tiempo con Dios, ¿cuántos hacen su tiempo con Dios? ¿Cuántas veces abres tu Biblia? Si sabes que todo lo bueno que necesitas para ti está en la Biblia, ¿cuántas veces lo abres? Y si nosotros no abrimos la Biblia, en realidad ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando lo que la bondad de Dios para con nosotros. Y en otras palabras, estamos diciendo, Señor, tú puedes decir muchas cosas, pero yo no quiero. No lo decimos directamente, pero nuestra acción es lo que le dice a Dios. No creo en lo que tú dices, por eso no te busco, por eso no leo, por eso no medito. Y por eso tu vida está como está también. Así que no le podemos echar la culpa a Dios, porque somos el resultado de las decisiones que nosotros estamos tomando. Cuando confesamos que Dios es Dios, entonces le estamos diciendo, Señor, yo creo en todo lo que tu palabra dice. Así que quiero exhortarlo en esa mañana a que usted busque más de Dios, a que usted invierta más tiempo en leer la palabra de Dios, no solamente leerla, sino aplicarla en su vida. Decíamos que el que roba ya no robe, el que toma ya no tome, el que engaña ya no engaña. Tiene que haber una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque estás escuchando a Dios y le estás creyendo a Dios. El problema de la iglesia de este tiempo es que no están escuchando la voz de Jesús. Porque fue Jesús quien le dijo, atesora la palabra. Medita de día y de noche en ella. Que no nos apartemos de ella ni a la derecha ni a la izquierda.
Es más, la Biblia te revela, dice, te da el secreto de cómo tú puedes disfrutar una buena vida. ¿Y cuánto nosotros lo sabemos de memoria? Pero sin embargo no lo aplicamos. Vayan al libro de Josué 1, versos 7 y 8. Capítulo 1, versos 7 y 8. Mira lo que el Señor te dice y preste mucha atención a la sencillez de lo que el Señor te pide. No dice que te mates, no dice que te sacrifiques, ni sacrifiques a tu familia, ni que te vayas muy lejos, dejes a todo. No, mira lo que dice Dios. Y escucha que es Dios quien te está hablando. Dice, solamente. ¿Alguna vez has escuchado que alguien diga, pero solamente es esto? ¿Cómo suena? Como si fuera algo muy sencillo, ¿cierto? Solamente. Y es lo que Dios te está diciendo a ti, hermano, hermana. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero inmediatamente dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuche, entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Hay problema con eso? ¿Es muy complicado? Simple. Dios está diciendo, es simple, solamente. Así que dile a la persona que tiene ese lado. Solamente. Cree en Dios. Cree en Dios. Ahora, yo quiero que me dices esta palabra con lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 28. Miren, esta palabra de bendición de parte de Dios. Y Lucas 11, 28 dice, Jesús, hablando de Jesús, y él le dijo, antes, bienaventurados, que dice, los que oyen, ¿qué cosa? La palabra de Dios, y la guardan. Y hemos dicho que bienaventurado significa hombre o mujer plenamente feliz. Entonces, pastor, quiere decir que mi felicidad no está en lo que mi mujer me va a dar. Mi felicidad no está en lo que mi marido va a hacer por mí. Mi felicidad no está en lo que mis hijos me van a dar cuando yo sea viejo. Tú no tienes hijos para que mañana ellos te mantengan. Eso es lo que decimos. Mi felicidad no está en lo que el mundo me puede ofrecer a mí. Mi verdadera felicidad está en que yo te escuche a ti, Señor, y haga lo que tú me estás pidiendo. Porque entonces mi camino será prosperado y todo me saldrá bien. Amén. ¿Es difícil? Solamente. Escucha. ¿Te dice? ¿Aprendió algo? Póngase de pie. Hermanos, no se trata de acomodar la voluntad de Dios a nuestra vida. No es diciendo, Señor, no, quiero que me hagas esto, Señor, no, llévame por aquí, Señor, no. No, se trata de que nuestra vida se tiene que acomodar a la voluntad de Dios. Así que les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ver su milagro, pues, ya respondido de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio feliz, seguro? Amén. Y disfrutar que sus hijos van a ser bendecidos? Amén. Entonces, solamente oiga a Dios y ponga en práctica lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que cuando usted venga aquí a la casa de Dios, no venga sin expectativas. Amén. Usted viene a tener un encuentro con Dios, no conmigo. Por eso es que yo tengo que venir preparado. Señor, tengo que decirle a mi cabecita, cabecita loca, estate quieta. Pensamientos te quieren acá, no te vas por allá.
Y tengo que preparar mi corazón. Porque tiene que ser como esa tierra que es labrada, dice, ¿ya? Para que se ponga la semilla y pueda producir el fruto que uno quiere. Amén. Porque si usted viene con ese corazón endurecido, embroncado, enemistado, ¿no? Por más que Dios hable, hermano, no va a ocurrir nada en tu vida. Amén. El que se prepara triunfa y el que no se prepara ya se preparó para fracasar. Así que los alentamos el día de hoy a que usted pueda escuchar más de Dios. Hoy usted ha venido a escuchar que usted es un pueblo santo, a escuchar de parte de Dios que Dios te ha entregado su vida y te ha hecho salvo, y que tú has venido a este lugar para adorarlo a Él, en espíritu y en verdad, a escuchar su poderosa palabra que te anima a ti, te invita a ti a darle la honra y la gloria, porque Él se lo merece. Así que cuando usted venga a la casa de Dios, yo no quiero ver los jetones, por si acaso. Vienen ahí, amarrados, el uno con el otro, arrastrando los pies. Hermano, al contrario, dice, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Salmos 122:1, yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor, dice, soy una persona bienaventurada porque escucho su palabra.